Saludos cordiales, amigas y amigos. Empezamos con Hablemos de Quito, de sus cosas y de su gente. Cada 21 de junio en el mundo andino se celebra el Inti Raymi, la fiesta del sol, para agradecer a la Pachamama o a la Madre Tierra por haber permitido a sus hijos obtener buenas cosechas. El Inti Raymi es una fiesta esencialmente andina, vigente en nuestro territorio desde finales del siglo XVI. Pero antes de la presencia incásica, nuestros pueblos ancestrales como los Jitucaras ya celebraban a sus apus o montañas sagradas. ¿En qué lugar más próximo a Quito hubo y sigue habiendo enorme lustre durante esta fiesta? Uno de esos lugares se llama Cochasquí, un complejo arqueológico de al menos 1500 años de antigüedad, ubicado a 50 kilómetros de Quito, donde perviven impresionantes montículos funerarios y pirámides, junto a pobladores que están animados a lo largo del año, pero particularmente en esta fiesta. Hoy hablaremos sobre el Inti Raymi con Ramiro Mantilla, uno de los investigadores de Cochasquí, de profesión sociólogo, comunicador e investigador social. Te saludamos. ¿Cómo te encuentras, Ramiro? Quiero preguntarte cómo se debe definir la fiesta del Inti Raymi desde una visión nuestra y qué significado tiene en el tiempo actual. Bueno, qué tan grato encontrarte, Rodolfo, en esta temporada. Tiempo de cosechas, tiempo de el trabajo, tiempo de gratitud y agradecimiento al sol por haber acompañado en todo este largo trayecto para, en la zona de Cochasquí justamente, tener luminosidad a veces hasta 14 horas diarias. Una cosa espectacular. Esto del Inti Raymi puede parecer un quichuismo introducido más por la conquista incásica, y cuando llegaron acá no estuvieron mucho tiempo, pero dejaron huellas permanentes. Pero ya nuestros pueblos históricamente siempre estaban ligados a estos fenómenos de la naturaleza. Y te quiero dar una primicia que es, hemos descubierto, o sea, por investigaciones, por trabajos hechos ahí mismo en el territorio, en Cochasquí, toda la región de lo que fue el antiguo país Caranqui, unido después a Quito, justamente que tenemos más de 34 aportes científicos a la humanidad en el campo de la agricultura, de la astronomía, de la arquitectura, la ingeniería hidráulica. Y era propio de nuestra gente estar siempre ligados a estas experiencias investigativas para justamente lograr el progreso de sus comunidades. Lo que Agustín Cueva algún momento, en una visita que nos hizo, Agustín Cueva Dávila, de la Universidad Autónoma de México, dijo que nosotros logramos un desarrollo material productivo de cuarto periodo tribal de imperio. Este es un academicismo, ¿no? Pero que él dijo que logramos justamente una estructura regional que venía desde el Chota, Mira, Concepción, hasta el Pisque, Guayabamba, Pambamarca, y lograr semejante desarrollo en el campo de las ciencias, de la astronomía. Imagínate haber construido más de 1.200 monumentos arqueológicos, entre pirámides, pero no solamente las de Cochasquí. 1.200 monumentos arqueológicos. Monumentos arqueológicos, claro. En toda esta zona. Toda la región. Ajá. Lo que encuentran los incas en su paso devastador, diríamos, en su momento sangriento por el sur, no pudieron entrar fácilmente a Cochasquí, porque además de encañonadas del Pisque Guayabamba, y el pueblo laborioso y productivo que había ahí sostuvo esa conquista, y se habla de una guerra de 17 años. Estamos con Ramiro Mantilla, un investigador especialista en los temas de Cochasquí, comentándonos su visión respecto de este complejo arqueológico tan importante llamado Cochasquí. Probablemente es la monumentalidad más importante del país, por el tamaño, por la significación. Pero decíamos,
se celebra el Inti Raymi a partir de la presencia rápida de los incas. No se quedan más que medio siglo. Pero antes de ello, ¿qué ocurría? Nuestras culturas, la cultura Caranqui, la cultura Quito, ya celebraban a sus apus, a sus montañas, que eran sus dioses esenciales. Claro, eso como te estaba señalando, no es solamente a Taita Inti, a la luna hay todo un sistema celebrativo, porque no te olvides, y aquí algunos no quieren aceptar por esta condición machista, de que hay matriarcado, y la luna tiene una presencia en lo femenino de las collas hasta ahora muy fuerte. Y también hay celebraciones de la luna muy importantes. Lo del sol se hace más visible, más permanente, porque hay algunos personajes, entre esos del famoso Diablo Uma, que después fue satanizado por la Iglesia Católica y prohibida la fiesta, hermano, durante años. Y aquí te comentaba, y te comentaba a los amigos, que fue con Tránsito Amaguaña, esta mujer emblemática, histórica de Cayambe, nativa de Pesillo, con quien recuperamos la fiesta del sol, porque estaba perdida, estaba negada, y se bailaba así, medio a escondidas. Hablo de los años 70. Y con ella justamente hicimos un recorrido, algunas comunidades. ¿Se bailaba escondida? ¿Cuándo, en qué momento se prohíbe la celebración de esta fiesta? Le habla más o menos de los años 40 del siglo pasado. Ajá. Alguna persona, no sé, de entre autoridades, porque hablaban del tema famoso del sol. El acto principal de la fiesta de junio es la toma de la plaza. Estas disputas de regiones, de parcialidades, de comunidades, también se daba por el tema de los clanes, por cierta intención de ampliar sus territorios. Pero quiero acabar aquí con un mito, querido Rodolfo. ¿Por qué vienen los incas acá? No solamente en su afán expansivo, ellos vienen a buscar su origen. Y este dato me lo guardaba, querido. Lucho Lumbreras, el mejor investigador de lo que conozco, peruano, de origen peruano, él llega a esa afirmación. Los incas, ese imperio... ¿En qué fundamenta? ¿Por qué buscaban aquí su origen? ¿O buscaban el origen del sol? El origen del sol, pues, o sea, ¿cómo es el imperio más grande que había de esa época que adoraba el sol? No tenía el sol. Si tú vas a Machu Picchu, que es los templos, o a Huaxamamá, o Tierra de los Sitios, no tienen sol. Tienen temporadas pequeñas. Cuando te digo que tenemos acá hasta 14 horas de luz, bueno, ahora que está variado el tema por el cambio climático, pero teníamos épocas que comienzan en junio hasta septiembre, donde el sol se manifiesta en la forma más espectacular de distintas formas, ¿no? Entonces, ¿vienen los incas en son de paz? ¿Vienen a encontrar su origen? ¿O vienen a buscar su origen? Guerreros como fueron siempre? Verá, ese afán expansivo del imperio, todo imperio busca pues, o sea, expandirse y someter a los demás. Uh-huh. Pero encuentran acá que hay culturas y pueblos. Claro que lograron dominar a la gente del sur, pero acá, como te digo, hubo un desarrollo material productivo, ¿ah? de niveles. ¿Cómo crees que se lograron construir las pirámides? De los datos que hemos logrado así ya armar, teníamos un matemático que se puso a hacer cuentas de cuántos trabajadores se necesitaron para construir las pirámides. No menos de 8,000 trabajadores. ¿Cuánto tiempo? Claro, en tiempos no de meses, sino de 20 años, periodos de 20 años. Y para sostener esa población debió haber una gran productividad y producción para lograr semejante, desarrollo, ¿no? Material. Ahora, entonces, ya que te has metido en las pirámides de Cochasquí, vale la pena que grafiquemos
lo que ahí acontece. En primer lugar, hay una extensión de 80 y pico hectáreas. 4 hectáreas, sí, el área monumental. El área Así es. monumental. Ajá. Ujú. Existen 15 pirámides y Así es. 25 montículos funerarios. Círculos funerarios. Sí, 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 eso es lo que está. ¿Qué diferencia a un montículo funerario de una pirámide? Vale la pena que lo La expliques. pirámide, la pirámide está construida, si tú lo ves, con una rampa de acceso, y el cuerpo de la pirámide es para otear. Mientras vos vas ascendiendo por la rampa, en el horizonte vas visualizando la posición de los astros. Y nuestros antepasados ya sabían medir cómo estaban situados las estrellas y los elementos del cosmos, ¿no? Y ahí se da un fenómeno interesante por el mes de agosto, que ya desde ya les invito a todos los amigos, porque en la Plaza de la Comuna estamos implementando un área de turismo ético, consciente, inteligente para turismo cósmico. En un radio de 40 grados, por encima del Pambamarca, de Pambamarca y Cayambe, se proyecta la Vía Láctea. Y son espectáculos únicos, hermano. Como nuestros antepasados ya sabían, en el acceso al cuerpo de la pirámide, otear, mirar, ¿sí? Y según la ubicación de las estrellas, que después ya con los implementos tecnológicos de ahora, descubren y redescubren, ya nuestros antepasados ya lo manejaban y ya lo dominaban. Y el montico funerario es que enterraban ahí a la gente, ¿no? Y generalmente dependía del volumen del montico funerario para determinar si era un curaca, si era no sé, alguien de los jefes, ¿no? de la zona. En las investigaciones que han hecho los diversos, incluidos tú, hay dos momentos de Cochasquí. Cochasquí 1 entre el 950 y 1250 de nuestra era. Y el Cochasquí 2 entre el 1250 y el 1550. En la primera etapa, en el Cochasquí 1, se construyen esencialmente montículos funerarios. Se hace a la par. Esa era la disputa de la discusión. Se hacen a la par. Porque los terraplenes que hay, si tú vas ahí donde hay la visibilidad a 360 grados, que es difícil encontrar lugares que se pueda dominar 360 grados de visibilidad en el horizonte. Entonces, a la par se hace. Los montículos funerarios ocupan la parte, te diría, más baja, y las pirámides, la parte de la meseta más consolidada que está en la planicie previa al acceso al Mojanda, a Mama Mojanda. Ahora, dado que estos pobladores tenían esa capacidad y esa afinidad en cuanto a la observación de los astros, en ese sitio, desde ese sitio podían, y todavía los contemporáneos podemos ver Pambamarca, el Pichincha, el Cerro Puntas, el Cotopaxi, el Cayambe, los Ilinizas, el Quinche. Incluso se puede ver el Panecillo cuando está descubierto. Y hay unas simetrías interesantes, hermano. Hay unas simetrías extraordinarias entre Panecillo y Catequilla, que es el sitio más importante de la zona. No es donde está la mitad del mundo de San Antonio, antes estuvo en Calacalí. Digamos, le pusieron Calacalí, ¿no? Es Catequilla. Es el monte donde tú tienes una simetría con el Panecillo, Cochasquí, y llegas a Puntiachil en Cayambe. Entonces, todo ese cinturón, hay un cinturón que va ligado a lo que es el Ecuador, o sea, geográficamente, justamente tiene estos referentes de los Apus, ¿no? Y desde ahí se hacían las observaciones porque son los sitios más privilegiados. Hasta ahora podemos hacer eso. Jorge Anhalser hizo un trabajo fotográfico desde el aire en su ultra ligero, ¿no? Tiene una fotografía desplegable donde se ve toda la cordillera andina. Él pudo hacer eso de una manera excepcional.
¿no? Pero desde el ultraligero. Sin embargo, en cualquiera de las pirámides más altas de Cochasquí, tienes tú la misma vista, ¿no? Tienes, no sé si son 240 grados, tú hablas de 360, ¿no? Yo hablo de 360 porque tú puedes divisar los Fuya Fuya que están a la espalda, Ajá. si tú miras al frente, que es el Mokanda. El Fuya Fuya son las montañas que están delante de las lagunas de Mojanda. Mojanda, así es, sí, sí. Pero entonces, tú de ahí, lo que señalaste, todo el Cayambe, ¿no? Todo el Cayambe en su magnificencia, de ahí recorres el Pambamarca, llegas a Quito, la Hondonada de Quito, ves al Panecillo, vas a los Pululahuas y vas regresando así, ¿no? Y es espectacular como se unen las cordilleras. Ahí está el famoso anillo de unión de las cordilleras. Claro. Este sitio excepcional solamente fue construido hasta 1550. Significa que en ese momento existe ya un corte. Ya había la presencia española y esos pueblos terminan siendo dominados. Son los incas los que acaban con los quitucaras. Mira, aquí hay un asunto de debate. ¿Dónde fueron los constructores de las pirámides? Hemos hecho algunas investigaciones, efectivamente, porque los pobladores que viven ahora en Cochasquí, como tú has descubierto en la conversación que hemos tenido con la gente, no son de Cochasquí. Fueron introducidos allá por el año 1700. Quedó un largo trecho botado esa región. Fueron introducidos a las haciendas que se construyeron. A las haciendas, claro, a las haciendas. Prácticamente el peonazgo, ¿no? Y tú encuentras ahí apellidos españoles, apellidos colombianos de otras regiones que fueron introducidos. Los Navarretes, Barojas, ¿no? Podemos justamente señalar. Pero hemos encontrado que los hijos de los constructores de las pirámides están en Pijal. Pijal es una zona especialísima, oye, que está bajando justamente el cerro Cajas, bajo Cajas, antes de llegar a Cusín. Allí encontraron un sitio privilegiado de escondite para asentarse. Y los Picalquís, que están una parte al sur, cerca del río Pisque. Ahí están los hijos de los constructores de las pirámides. Ajá. Están allí los descendientes, entonces. Ahí están los descendientes. Y eso puede ser comprobado. Hemos comprobado por muchas razones. Hicimos un festejo en el año 84, que a propósito se van a cumplir 40 años de la fundación de la Federación Cochasquí, donde se recuperó, como decía, con Tránsito Amaguaña, el festejo y la toma de la plaza, y ahí se fundó esta organización. Y les vieras a los Picalquís como con propiedad, con esa memoria de los abuelos, se tomaron la plaza. Ellos se tomaron la plaza, los Picalquís, su territorio, su ancestro. Ahora, y teníamos una ley que decía: volvamos a caminar juntos como al principio. ¿Quiénes habitaron Cochasquí? Las pirámides, porque también hubo habitáculos, ¿no? Viviendas, claro, en las que estuvieron. ¿Eran acaso la élite de los señoríos diversos de la zona? Hemos llegado a ciertas conclusiones sobre eso. Nuestros, no llamemos del Estado Nacional, sino nuestras estructuras organizativas de esa época tenían los famosos sitios de dirección nodal, que hemos llamado, ¿sí? Se acogían, por decirte, lugares especiales, y no era un solo sitio. Ellos transitaban por todo el territorio, ¿no? Lo que se ha querido hacer ahora, la presencia en territorio, pero habían lugares especiales. Junto a Cochasquí tenemos Tocachi y La Esperanza, que es Cachihuango, antes se llamaba Cachihuango. Y ahí habitaba una señora, la señora de la sal, que producía la sal para la región. Era un señorío. Hay otro de los Collas, yo te hablé de Coyagal, que ya fueron introducidos justamente también por los incas,
que está en las estribaciones de lo que sería las faldas del Mojanda, al lado occidental, que hay una carretera hasta Otavalo, y ahí estaban justamente estos sitios, otro señorío, pero había una comunicación extraordinaria entre estos nudos, ¿sí?, de gobierno de toda la región, lo que llamó a los arqueólogos que han reclamado la existencia del país Caranqui. Le dan ese carácter. Nosotros nos ampliamos más, no tenemos aquí ninguna dificultad y ningún complejo de reconocer a Juan de Velasco. Cuando habla del reino de Quito, hablamos de la confederación Quito, Cara, Caranqui, Cochasquí, lo de los pueblos, Cayambe. Entonces, Juan de Velasco, que ha sido también rebatido por González Suárez, ¿no? Sí. Yo creo que, mira, en eso hay que tener humildad. Juan de Velasco hace un aporte científico a lo que ahora es el Ecuador significativo. Es el que se dedica a hablar sobre la historia natural del reino de Quito, pues. Y es el único que hace el inventario vegetal de la región, algo que recogió Misael Acosta Solís, investigador del mismo Eduardo Estrella, Yayito, que escribe El Pan de América. Todos sus estudios, Juan de Velasco, han sido revalorizados por esta gente. Te reitero esta inquietud que tengo, Ramiro. Finalmente, ¿quiénes habitaron Cochasquí? ¿Solamente caranquis o también miembros de otros señoríos? Porque hay arqueólogos, antropólogos que dicen es posible que ese haya sido un punto de convergencia, ¿no?, de diversos pueblos que llegaban a ese lugar porque era especial, ceremonial, para la observación, para la celebración, ¿no? ¿Es eso, ese punto de vista es correcto? Bueno, hay presencia cerámica y también de elementos de obsidiana y conchas del pueblo de Caracas y de Valdivia. No te olvides que Valdivia es nuestra carta de identidad de lo que es ahora el Estado Nacional. Ahí está nuestro nacimiento. Eso significa, Ramiro, que ese lugar tan especial permitió la confluencia de los diversos y por eso allí podría concentrarse, ¿no?, un espíritu que finalmente es el que constituye la nación, mucho tiempo después, desde luego, pero había un confluir a un sitio que es mágico y que precisamente durante las fiestas del Inti Raymi nuestra mirada se dirige hacia allá para recordar que ese complejo arqueológico tiene enorme relevancia. Hay un personaje particular, casi mítico, que aparece en Cochasquí. Se trata de la princesa Quilago, ¿no? Algunos la citan de diversas maneras, pero vale la pena que tú nos expliques quién es la princesa Quilago, qué papel desempeña cuando llegan los incas a este territorio, ¿no?, cómo termina la vida de esta joven mujer. Bueno, para hablar de Quilago tenemos que hablar de las mujeres indómitas, valientes, invencibles. Y hasta ahora tenemos unas cuantas Quilagos en la zona. Yo creo que la misma Tránsito y la Dolores Cacuango fueron Quilagos. La Quilago es la líder, la Quilago es la madre, la Quilago es la jaguar, la Quilago es la que dirige los procesos. El matriarcado es tan significativamente presente. Objetivamente, ahí hay matriarcado. Tenemos, y vivimos felices con el matriarcado, te digo. En esta dimensión, yo creo que poca justicia se le ha hecho a la memoria de Quilago. ¿Quién era ella? ¿De dónde surge? ¿Es Caranqui? Es Caranqui. Aquí no hay que disputar la región mezquinamente y ese parroquialismo que hay aquí, que es de por aquí, ¿verdad? Es toda la región. Toda la región la llamamos, calificamos Caranqui. Y
Aquí no hay disputas de ninguna naturaleza de pertenencia egoísta, no, no, no. Y se Ella sabe lideró, sí, cómo juega ese papel tan importante de defensa del territorio, porque allí su tarea, entiendo yo, era de conducir una resistencia tal que impidiera el ingreso de los incas que venían en avanzada. y llegan hasta Guayabamba los incas. Y de ahí ya no pudieron pasar al frente, porque si todos los ejércitos, con una muy buena estrategia, hace años quisimos reeditar la defensa de Cochasquí y la defensa del ejército de Quilago, haciendo un auto teatral, ¿no? Que justamente determinaba esto de cómo se lograba, porque hay túneles. Entonces cogían por la retaguardia, debajo del río, imagínate. Hacían túneles, cogían por la retaguardia a los conquistadores. Y ellos se sitúan en una hacienda, que ahora es Hacienda La Sofía, ahí en Guayabamba, para tener visibilidad a todo lo que sería la zona de ahora Jerusalén. Pero nuestro ejército estaba situado bajo el río Pisque. Ahí le situó el ejército. O sea, como teníamos los oteadores desde las pirámides, que se divisa perfectamente la cuenca esta. Entonces, los otros tenían que subirse y nosotros desde abajo ya teníamos la estrategia de la defensa. Por eso es que logran semejante gesta de 17 años de lo que se registra de guerra, de resistencia, hasta que al final, bueno, quieren llegar a un armisticio. Pero se habla del Quilago sí. se dice, y ahí te pregunto para que corrobores o no, se dice que estuvo al mando durante 2 años, ¿no? Que resistía al ejército de Huayna Cápac, pero que, Ya, pero que el asunto, finalmente hubo un entente, un acuerdo, ¿no? Incluso se habla de un amor entre Huayna Cápac y la sí, sí. princesa Quilago. Y se llegaba a decir que Quilago pudo haber sido madre de Atahualpa, ¿no? Contrariando otra versión que siempre hubo de que Atahualpa era hijo de la princesa Pacha. ¿Qué nos puedes decir en este amorío tan antiguo? Mira, no, pero quiero señalar, cuando yo te digo del Aquilago, no es la persona en sí, el ser individual. Aquilago es el colectivo, el conjunto de las mujeres. Y ahí es donde justamente hay que descubrir lo mágico que supera o sea, la realidad, más bien dicho, supera lo mágico, de mujeres guerreras, ¿sí? Que asumían el papel de liderazgo, y de la que estamos hablando, de la que le enamoró y le cautivó a Huayna Cápac. Max Zully, este personaje alemán, que no quiero entrar en discusiones baladíes, se le atribuye que Este arqueólogo que trabajó en Cochasquí, ¿no? Sí, en los años 30, pero también estuvo ahí Luciano Andrade Marín y su hermano Carlos Andrade Marín y otros investigadores ecuatorianos fortaleciendo la investigación. Ellos dejan algún legado. Y Aquiles Pérez, que te he hablado tanto de este cancagüeño ilustre de Cayambe, que tiene algunos estudios sobre la situación esta, que recogió información. Pero volviendo a lo de Quilago, yo te diría, hasta en una forma poética, que representa todo el valor fundamental de la existencia de la región en una mujer. En la mujer, diría, no en una mujer, en la mujer, en lo femenino. Entonces, la representación que se haga y todo lo que de ahí se derive, la cuestión ya personal, y toda esta cuestión que tiene rasgos de leyenda, rosa y cosas así, yo creo que queda, o sea, en lo secundario. Que sí hubo esa actitud de defensa de un territorio, ¿sí? De una
estructura organizativa poderosa para la época, porque en ningún lado encontró resistencia a la conquista incásica, por no sé, estas huestes. Y aquí encuentra resistencia, y es justamente al mando de del Asquilago. Porque y del Aquilago. una princesa Quilago termina asesinada por el propio Huayna Cápac, ¿no es Así, cierto? es lo que dice, sí. Y luego los Porque incas... descubren que ella le iba, descubren, esa es la leyenda, descubren que ella le iba a amputar primero y que le iba a asesinar, sí. Entonces, al ser descubierta de venir su muerte, los incas acceden al territorio y finalmente Cochasquí termina en manos de los incas. El propio Max Uhle descubre en un montículo funerario más de 500 cráneos. Cráneos, sí, sí. Y allí te pregunto, ¿esos cráneos son de caranquis que mueren en manos incas o es el resultado de otras batallas con otros pueblos? Bueno, primero ya sabían nuestros antepasados que el cráneo y la cabeza, el cerebro, el centro de la vida, no es el corazón. Y que siempre, sí, después de muertos, el cerebro está actuando por la producción de neuronas. Entonces, es fruto de batallas anteriores. Por eso tú encuentras en la pirámide 9, en la que está destapada en vertical, donde pasaron una sequía. Ahí se encontraron los cráneos y ahí la interpretación de Lumbreras igualmente decía que era para darle más energía refractaria a la pirámide. Eso es lo que él afirma, ¿no? También los estudios Una explicación difícil, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Pero para la época, imagínate. Entonces, lo que se habla de Quilá, de la mamá de Atahualpa, sí. Perdóname, antes de que pases a Quilago, con el tema de los 500 cráneos, ¿sus cuerpos entonces estuvieron en otros sitios enterrados o qué acontecía? Esa es la pregunta del millón. Posiblemente, no sé, fueron incinerados, pues esa es una de las teorías. La otra es que fueron desmembrados, ¿sí? Y bueno, tuvieron algún destino, pero solamente en los cráneos es lo que se encontró en una de las plataformas internas. Así es, una cápsula. Pero lo que Maxwell hace el aporte interesante es que él tiene también sus fuentes de que estaría enterrada en Urco Hacienda, que es una de las pirámides más grandes que la de Cochasquí, que está en Malchinguí. Estaría allí Quilago. Así es, así es. Esa es la afirmación que él hace, ¿no? No se ha investigado más allá, además que es una propiedad privada, igual que la hacienda de Zuleta, donde tiene otras pirámides que son igual importantes, ¿no? Has dicho más de 1000 pirámides, ¿no? Entre monumentos, entre pirámides, montículos funerarios y otros túmulos que han hecho, hay más de 1200 de lo registrado hasta el año 1958 que se hizo un inventario. Significa que en nuestro país, en Ecuador, hay de largo para investigar estos centros arqueológicos importantes. Estamos asentados sobre complejos que tienen una historia impresionante y que, claro, es un desafío para la nación el ir descubriendo estos lugares. Dijiste la fiesta del Inti Raymi. Volviendo al Inti Raymi, tuvo un periodo, un inicio de prohibición y durante muchos años no hubo una celebración espontánea y fuerte. Ahora ya hay la fiesta, es pública, es masiva, ¿no? ¿Cómo está respondiendo la gente? ¿Qué pasa en Cochasquí, en el pueblito de Cochasquí, ¿no? Que está junto a las pirámides?
con la celebración del Inti Raymi? Dos afirmaciones previas, querido Robert. La primera, por ese desarrollo material, productivo, científico, no reconocen que hay ciencia aquí, porque no solo saberes. Todo ese desarrollo de la región podemos hablar categóricamente de que es del embrión nacional, de lo que ahora es del Estado nacional, y que no debió llamarse este país Ecuador por el accidente o por el evento geográfico planetario, sino debió llamarse Quito, definitivamente. Y voy a referirme a Quito brevemente después. Pero se celebra ahora y les invito a que participen el 28 de junio en las fiestas de San Pedro, que ahora están ligadas o declaradas Patrimonio Intangible del país, en Tabacundo. Se baila toda la noche. Toda la noche. Los mestizos, los michos, bailan en la noche. Sin descanso. Medio avergonzados en la noche, pero se toman la plaza la noche. Se toman la plaza y se toman todo lo que puedan, me imagino. Todo el pueblo, sí, todo el pueblo se toma. O sea, no menos de unos 120 grupos, y es una cosa espectacular ver el colorido, la gama inmensa de personajes y de ritmos. El Inti Raymi, ¿cómo está vinculado a Quito? ¿Cuál es la presencia real que ha existido a lo largo del tiempo para entender también esos vínculos? Quito significa medidores del tiempo. Y esta afirmación nos revela de muchas explicaciones. Quito tiene sitios significativos que igualmente no han sido valorizados. Se hizo tanta laraca hace tiempo sobre el tema de Pambachupa, el tema de Cotocollao, donde hay vestigios significativos. Lo del Panecillo. El Panecillo que lamentablemente, bueno, con todo el respeto y la consideración, que no se escandalice, se pone un monumento religioso católico sobre otro monumento. Y ese es un delito según las convenciones internacionales que hablan del patrimonio. Jamás se podía haber permitido poner un monumento sobre otro monumento. El mismo Panecillo tiene una significación extraordinaria, no solamente porque es un sitio de otear, de la famosa olla del Panecillo, ¿sí? que tiene igualmente un elemento ritual. ¿Es una olla Quito o una olla inca? Es Quito, que después de los incas le metieron algo, porque los incas trabajaban siempre en piedra, pero los nuestros ya descubrieron el tema de las bondades del ladrillo y del barro quemado desde hace rato. O sea, y tenían capacidad estructural de construcción. Ahí está el trabajo de Jorge Benavides, o sea, quien conoces, que impulsó la toma de Quito, que los quiteños se tomen Quito, como nuestro querido Humberto Jacome alguna vez hizo la colonia de los quiteños residentes en Quito, te recordarás, porque los quiteños no conocen Quito, o sea, de los propios, y los que quieren descubrir y los que tienen la obligación de descubrir siempre le ponen sesgos. Yo creo que hace mucha falta de estudio y que la gente se dedique. Mire, yo quiero insistir sobre algo que empezamos a hacer hace tiempos. Tiene que atravesar todo el sistema educativo, transversalizar la cátedra de interculturalidad para descubrir con honestidad quiénes mismos somos. Se quitó del pensum algunas materias de las ciencias sociales, fue una novelería, y no se ha reemplazado con nada. Por eso es que tenemos semejante agresión. ¿Y crees que eso nos permitiría entonces tener una conciencia mayor respecto de nuestras raíces? Dejaríamos ser Guairapamushkas, que significa hijos del viento. Por no decir otra cosa, querido. Y descubriríamos entonces que hay una historia detrás que nos permite tener una identidad fuerte. Es eso. La identidad de la autoestima. ¿Tiene que ocuparse solamente el sistema educativo o son las familias, es la políticas sociedad?
Todos los dispositivos, nosotros estamos en el tema de la comunicación, hermano. Tiene que ser el sistema educativo, la familia, toda una política pública de señalización, por ejemplo. ¿Qué calle de Quito tiene, por ejemplo, letreros en quichua o en Safiqui, Colorado, en el Cayapa, por ejemplo? Ninguno. ¿Cómo no? En eso sí Bolivia no nos adelantó, ¿no? No solamente por la declaratoria de país plurinacional. Tenemos que recuperar el carácter y darle sentido a la Constitución Nacional del Estado. Ahí se resta de que somos un país intercultural, pluricultural, plurinacional. ¿Y quién hace este proceso? ¿Quién trabaja este tema? Entonces, da pena en Quito, cuando hacía referencia a nuestro amigo Humbertito Jacome, que decía, los quiteños no conocen Quito, entonces hay que hacer la sociedad de quiteños residentes en Quito. Imagínate. Pero yo veo que cada vez hay más quiteños que están interesándose en su ciudad y por eso espacios públicos importantes, fundamentalmente del centro histórico, que va recuperándose en este último tiempo, está lleno de gente que quiere descubrir museos, iglesias, plazas, donde está lo que es esta ciudad. ¿Cómo ha sido? Pero hay un corte, Rodolfo, pero hay un corte ahí, un corte intencional perverso. Se habla del Quito desde la colonia hasta acá, pero no se habla de la colonia atrás. La historia del pasado antiguo nuestro, que es lo que nos da, o sea, esencia, nos da memoria, nos da identidad, que tú mismo dices. Así es, porque en general ha sido limitada toda la investigación y la información de los años pasados, de las décadas y los siglos anteriores, porque sí, se marcó un antes y un después, se desconoció lo que había ocurrido antes de la conquista, y ya estamos viendo con el propio Inti Raymi cómo nosotros, este territorio con los pueblos aborígenes, tenían ya una postura frente a sus deidades, frente a la agricultura, su propio calendario, que les hacía un pueblo importante con grandes conocimientos. Estamos ya cerrando el programa, Ramiro, el tiempo nos es ingrato. Yo quiero aprovechar, Rodolfo, si me permites. Empecemos por conocer el territorio, el Quito mismo hermoso, lleno de cantidad de fantasía, leyenda e historia, desde Cochasquí. Tú lo has mirado desde Cochasquí a Quito, da pena a veces ver el smog que cubre la ciudad, pero sobre las piedras hay gente valiosa y es momento de juntarnos. Yo les invito a que empecemos a vivir esta experiencia en el único sitio resguardado y protegido y custodiado que tiene el ahora Ecuador, que es Cochasquí. Porque Huincapilca no es nuestro, ese es Inca. Pilaloma es Cañari. Y Cochasquí sí es de lo nuestro, pero los otros sitios monumentales. Y está tan cerca de Quito para que usted que nos escucha vaya con sus amigos, con su familia, con los vecinos y descubra otra manera de enfocar este territorio en el cual vivimos. Reitero mi agradecimiento a Ramiro Mantilla Valencia y al que nos acompaña semana a semana a través de Radio La Red. Domingo a las 10 hablemos de Quito, de sus cosas y de su gente. Y si no pudieron escuchar a través de la radio, pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube. Hablemos de Quito con Rodolfo Muñoz. Gran abrazo, amigas y amigos, y nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.